Hola hermanos, Dios les bendiga. Quería compartirles hoy una palabra que está aquí en el libro de Josué del Antiguo Testamento. Vamos a leer el libro de Josué, capítulo 14, verso 6 en adelante. Dice así: Y los hijos de Judá vieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a recorrer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tus pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová esté conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Tremendo este pasaje. Usted lo puede encontrar después en el libro de Números, cuando Moisés envía a los espías y ellos traen noticias diferentes. 10 trajeron noticias negativas que hicieron desanimar al pueblo, y Josué y Caleb fueron los que trajeron noticias buenas, alentando al pueblo. Es lo que dice Caleb aquí. Quiero resaltar rápidamente algunos aspectos. Primeramente de Caleb, este hombre de Dios tremendo, que no se le nombra mucho en la Biblia, salvo en estos pasajes, pero que indudablemente nos deja una enseñanza tremenda. Caleb muestra a un hombre cuyo corazón estaba puesta en la persona de nuestro Señor, un hombre que había creído en Dios, había confiado en Dios, había depositado toda su vida sin reservas en este Dios que le había prometido en ese tiempo que él entraría a la tierra prometida. Todos estos años que Caleb pasó por el desierto, seguramente cada mañana él recordaría la promesa que Dios le había hecho. Por lo que vemos aquí, no hubo en el corazón de Caleb lugar para el rencor, para la amargura, o ni siquiera para el enojo contra sus hermanos, contra aquellos que se habían opuesto a lo que él había informado. Sabemos que Caleb pasó 40 años en el desierto, o 38 años de lo que le quedaban en ese tiempo en el desierto, viviendo las mismas vicisitudes, los mismos problemas y las mismas dificultades que todos los demás. No es que Caleb, por haber creído en el Señor y haberse puesto firme en cuanto a la palabra de Dios, Dios lo apartó en un lugar y le dijo: bueno, Caleb, vos y tu familia se van a quedar acá en un oasis en el desierto, y todo esto que no creyeron van a caminar hasta cumplir los 40 años en el desierto, hasta que desaparezcan todos. No, Caleb también tuvo que caminar con el resto del pueblo de Dios. Tanto Caleb y Josué siguieron caminando por ese gran desierto, viviendo las mismas. Yo no sé las mismas dificultades, las mismas pruebas y luchas que vivieron el resto
del pueblo de Dios en el desierto. Yo no sé cuántas veces Caleb a lo mejor tenía ganas de bajar los brazos, ganas de abandonar todos, o tal vez Caleb pensaba por qué estaba en esa situación, si él había creído en Dios, si había seguido a Dios. Pero indudablemente el corazón de Caleb era un corazón entregado completamente y sin reservas al Señor. Había creído, había confiado y había puesto su esperanza en ese Dios. Y lo que Dios espera de cada uno de nosotros es la misma actitud que tuvo Caleb. Una entrega sin reservas, una entrega total a este Dios que nos ha llamado, a este Dios que nos ha salvado y a este Dios que nos ha dado promesas grandes y tremendas. Varias veces Caleb repite, yo he seguido cumplidamente al Señor. Yo cumplí lo que el Señor me dijo, yo seguí al Señor. Era indudablemente alguien que no le importó la situación que estaba padeciendo, no se fijó en los errores de los demás, no se dejó llevar tal vez por algún sentimiento en su corazón, sino que puso su mirada en el Señor, puso su confianza en Dios, puso toda su esperanza, todo su futuro y la de su familia en las manos de este Dios. Y esperó en Él y confió en Él. Hermanos, el Señor espera que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Él. Es necesario en este tiempo, más que nunca, que nuestros corazones estén afirmados en las cosas de Dios, que nuestro corazón esté afirmado en la palabra de Dios, que nuestros ojos miren al Señor y no miren a otro lado, no miren a los costados, no miren en lo que hacen los demás, muchos. O sea, tal vez se volverán atrás, muchos tal vez no querrán creer y no creen en el Señor, pero nosotros somos llamados a creer y a confiar en Dios. Y confiar en un Dios que sabemos que no nos va a fallar. Caleb eso lo sabía. Por eso me parece interesante destacar más que nada, aparte del carácter de Caleb, de lo que había en su corazón, de su entrega y de su confianza, esto que él dice aquí en el versículo 10. Dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras. Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras. Dice, y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y ahí yo creo que está la clave. ¿Qué era lo que lo mantuvo a Caleb todo este tiempo? ¿Qué fue lo que hizo que Caleb se mantuviera firme todos esos años? ¿Qué fue lo que hizo que Caleb atravesara ese gran desierto con todas las pruebas, con todas las luchas? ¿Qué fue lo que hizo que Caleb pudiera estar tanto tiempo y terminar sus días hasta ese momento con tanta fuerza y con tanto vigor? Él mismo lo dice, la palabra que Jehová le había hecho. Jehová me ha hecho vivir, como él dijo. Decir, lo que le había traído a Caleb durante todo este tiempo en el desierto no fue otra cosa sino la fidelidad del Señor. Si había algo que hizo que Caleb pudiera vivir todos esos años hasta llegar a ese momento, era la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios hizo que Caleb atravesara todo ese desierto. La fidelidad de Dios fue aquello que hizo que Caleb tuviera fuerza para soportar las pruebas, pasar las dificultades y llegar a este día con tanta fuerza como estaba 45 años atrás. La fidelidad de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que nos mantiene en el camino? ¿Qué es lo que nos mantiene firmes? ¿Qué es lo que nos mantiene de pie? ¿Por qué podemos seguir avanzando? ¿Cómo es que llegamos hasta el día de hoy y estamos en los caminos del Señor? ¿Es por nuestra propia fuerza? ¿Es por nuestras capacidades? ¿Es por nuestro talento? ¿Por nuestra sagacidad? ¿Porque somos buenos, mejores que los demás? No. Si llegamos hasta aquí el día de hoy es por la fidelidad de Dios. Es su fidelidad la que nos trajo hasta aquí. Es la fidelidad de Dios la que nos sostiene hoy. Si nosotros miramos hacia atrás, vamos a ver las veces que el Señor nos ha ayudado, las veces que nos ha librado, las veces que nos dio fuerza, las veces que estábamos cansados y Él venía y nos renovaba la fuerza. ¿Por qué? Por su fidelidad. Cada uno de nosotros en lo personal, en lo individual, en nuestras vidas,
Debemos reconocer que si estamos hoy firmes delante del Señor o estamos hoy de pie en sus caminos, es por su fidelidad, no por nuestros méritos ni por nuestras capacidades. Es por la fidelidad de Dios en lo personal, en lo individual, en lo familiar. Como iglesia estamos hoy aquí por la fidelidad de Dios y como iglesia miramos para atrás, vamos a ver cuántas veces el Señor obró maravillas simplemente por su fidelidad. No hay otra cosa, no hay otro mérito al cual podamos nosotros decir que estamos hoy en el camino del Señor. Si hemos llegado hasta acá es por la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios fue la que hizo que Josué atravesara ese gran desierto cuando muchos quedaban postrados ahí. La fidelidad de Dios los llevó hasta ese día. Y hermano, mire lo que dicen acá en el versículo 11. Dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dice, tengo ahora 85 años. Hermano, hasta da un poco de vergüenza. 85 años, dice, y tengo la misma fuerza que hace 45 años atrás. ¿De dónde provenía la fuerza de Caleb? ¿De su propia carne? ¿De su propia capacidad? No, venía de Dios, de ese Dios, sí, en el que él había confiado. Es verdad que hay que tener una entrega, una confianza. Pero no es por eso simplemente que estamos de pie, no es por eso simplemente que podemos avanzar en el camino del Señor. Avanzamos porque hemos puesto nuestra confianza en un Dios que es fiel, que no nos va a fallar, un Dios que no nos deja, un Dios que no se cansa de nosotros, un Dios que permanece fiel a su palabra, a su promesa y a su pueblo. Hermano, si usted lee el libro de Esther, estuve leyendo el libro de Esther estos días y vemos la fidelidad de Dios para con su pueblo. Cuando en el palacio del rey se estaba tramando la destrucción de el pueblo de Dios, el pueblo de Dios ni estaba enterado de lo que estaba sucediendo, pero Dios sí sabía y obró y puso a una mujer dentro del palacio para salvar a su pueblo. La fidelidad de Dios para con su pueblo. La fidelidad de Dios nos ha librado tantas veces, hermano. La fidelidad de Dios nos ha hecho pasar pruebas difíciles. La fidelidad de Dios ha obrado muchas veces cuando aún nosotros ni sabíamos lo que estaba pasando. La fidelidad de Dios nos sostuvo hasta el día de hoy. La fidelidad de Dios ha hecho que nosotros podamos avanzar hasta el día de hoy. Y eso no es todo. Hay más todavía porque en el versículo 12 Josué dice, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allá, y que hay grandes ciudades y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. O sea, en otras palabras, Caleb está diciendo, yo llegué hasta aquí porque la fidelidad de Dios me permitió llegar hasta aquí, pero aquí no termina todo, hay más para adelante, dame ese monte fuerte allá arriba, lleno de gigantes, de anaseos, ciudades fortificadas, pero mi Dios, ese mismo Dios que me trajo hasta aquí, es el que dijo que me va a dar ese monte. Hay más todavía, podemos seguir, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Dios es fiel, hermano. Su fidelidad es la que nos ha traído hasta aquí, su fidelidad es la que nos mantiene y su fidelidad es la que nos va a llevar para adelante. Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice, estando persuadido de esto, el apóstol Pablo diciendo que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y quiero leer otro pasaje más. Primera Tesalonicense, capítulo 5, versículos 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. La Biblia está llena, hermanos, llena de pasajes donde nos animan a seguir adelante porque Dios es fiel. El que comenzó la buena obra la terminará. Aquel que nos llamó a su gracia y a su gloria eterna, Él lo cumplirá. Él es fiel, ese Dios que fue a preparar morada para nosotros, vendrá a buscarnos como Él lo prometió porque es fiel y nos tiene que encontrar preparado. Hermano, la fidelidad de Dios la que nos trajo hasta aquí, hasta este día, hasta el hoy. Hoy estamos todavía en los caminos del Señor, no por nuestra capacidad, sino por la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es la que nos sostiene, la que nos ayuda, y la fidelidad de Dios es la que nos llevará más adelante. La fidelidad de Dios no es otra cosa.
Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 11 dice: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. Esto no es un llamado a ser infieles, porque dice, si lo negáramos, Él también nos negará. Pero sí es un llamado a decir que aunque a veces nosotros en nuestro caminar le somos infieles porque fallamos, porque dudamos, Él permanece fiel y va a venir sobre nuestra vida y nos va a levantar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido ganas tal vez de bajar los brazos en medio de luchas y pruebas y venía una fuerza de adentro, esa fuerza que Isaías 40 dice, ese Dios que no se cansa, que no se fatiga, que da esfuerzo alcanzado, venía y nos levantaba? ¿Por qué? Por su fidelidad. Es su fidelidad lo que nos sostiene en el camino del Señor. Es su fidelidad lo que nos va a llevar adelante. Es su fidelidad lo que nos hace levantarnos cuando tropezamos. Es su fidelidad que nos deja caído ni postrado. Es su fidelidad la que nos va a ayudar cada día a avanzar y llegar a ese lugar donde Él nos ha prometido. Es la fidelidad de Dios a su palabra, a su pueblo. Es su compromiso, hermanos. Es la fidelidad de Dios lo único que nos ha sostenido hasta hoy, y lo seguirá haciendo, como Caleb dijo, hoy tengo 85 años, ¿cuál era mi fuerza antes, mi fuerza ahora? Por tanto, dame ese monte que iré y pelearé, porque Dios está conmigo, como Él lo dijo. Todo ese tiempo que caminó en el desierto, Caleb lo hizo por la palabra que Dios le había dado, y como Él dice, Jehová me hizo vivir hasta el día, y el Señor me sostuvo hasta el día de hoy, porque Él lo había prometido. Hermanos, el Señor está con su iglesia. El Señor es aquel que nos ha traído como iglesia hasta el día de hoy en medio de este desastre a nivel mundial. Él nos sostiene y Él nos sacará y nos llevará a su gloria eterna como Él lo ha prometido. La promesa, la palabra, la fidelidad de Dios. Y me gusta que, para terminar simplemente esto, que dice que el lugar, el monte, se llamó Hebrón. Y Hebrón, ¿sabe qué significa, hermano? La palabra Hebrón significa comunión, compañerismo. Aleluya. El Dios de Caleb es nuestro Dios. El Dios que el apóstol Pablo decía, ese Dios fiel que lo llamó a cumplir, ese es nuestro Dios. Y si nosotros estamos hasta el día de hoy hasta este punto de nuestra vida hemos llegado, es por la fidelidad de Dios. Y si seguiremos más adelante, es porque Dios nos llevará en su fidelidad y cumplirá con nosotros todo aquello que lo ha prometido. Que podamos responder a la fidelidad de Dios con fidelidad. Que podamos responder al amor de Dios con amor. Que podamos responder a la entrega de Dios como se entregó Él, con entrega, sin reserva, confiando que ese Dios que ha prometido lo cumplirá. Todo lo que ha prometido lo cumplirá, porque Él es fiel y nunca nos va a fallar. Que Dios les bendiga, y por su fidelidad pronto seguramente estaremos encontrándonos y abrazándonos y alabando junto al Señor y dando gracias. No nos olvidemos, el día que nos volvamos a encontrar, que nos encontramos por su fidelidad, hará eso. Dios les bendiga.